Entonces cierra el Politécnico y nosotros estábamos trabajando a la par con los proyectos de CETRAV y CEMOVI y teníamos que reunirnos con la gente de trabajo. Entonces, como el Politécnico estaba cerrado, caemos por azares del destino en la biblioteca Vasconcelos. Entonces yo trabajaba ahí con los chicos, dábamos instrucciones y en los ratos libres me iba a dar una vuelta y en un anaquel de donde se entregan los libros me encuentro con un documento muy interesante, un libro de 800 hojas que se llama Urban System Transportation, escrito por un doctor del MIT de ascendencia hindú, donde hablaba de 17 modos de transporte urbano. En una misma ciudad. Integral. A nivel internacional. O sea, un ejemplo de, por ejemplo, cómo podría funcionar el transporte urbano en un contexto acuático, ¿no? Entonces hablamos de ciudades como Chicago, todas las cuencas de los grandes lagos de Estados Unidos, cómo te puedes trasladar adentro de Chicago en una barcaza. Sí. Así como tomas un Uber aquí, en ese momento podías tomar un taxi acuático en Chicago, en la zona de Minneapolis. En los países nórdicos, en ciudades como Oslo, como Estocolmo, que son archipiélagos, tú te subes a un barquito y terminas en un centro de transferencia donde te subes al tren y te comunica con todo el país. Sí. Habla de eso, habla de monorrieles, habla de el primero por excelencia, el peatón, el segundo la bicicleta, y de ahí te vas descifrando. Y hay un capítulo muy importante que en el estándar internacional se llama paratránsito. Okay. Cuando tú estudias el prefijo de para, quiere decir alterno, pero que no es formal. Entonces tenemos paramilitares, que el gobierno no reconoce como una institución oficial. Tenemos paramédicos, que les falta mucho para ser un médico. Y entonces en esta parte de paratránsito son todos los sistemas concesionados que una autoridad no puede ofrecer a sus ciudadanos y los concesiona a los particulares. Ese capítulo en particular está todo en inglés. Si tienen interés, el libro está ahí publicado físicamente existe en la Biblioteca Vasconcelos, y por ahí algún alumno tiene una copia, si se vale, y esta parte de los derechos de autor lo permite. La plataforma lo permite, te lo hago llegar para que lo distribuyas con tu gente. Claro, está en inglés, y en los ejercicios que teníamos con los chicos de movilidad urbana y en la materia de contexto internacional del transporte, se los recetaba yo a mis alumnos y cada equipo tenía que explicar algún concepto de ese libro. En este fenómeno, habla de las bicicletas, habla de los monorrieles, habla de los tranvías, habla de los trenes urbanos, habla del metro. Y este capítulo de paratránsito habla de fenómenos como los tuk-tuks, ¿no? Habla de concesionados en Estados Unidos, que a mí me cuesta un poquito de trabajo entenderlo, porque cuando vas a ciertas comunidades abiertas y amplias de Estados Unidos, hablo de Florida y California, el transporte urbano casi no figura. Pero cuando vas a contextos muy urbanos como Boston, Chicago, Nueva York, existe una autoridad, ¿no? El MTA, el Metropolitan Transport Authority. Y entonces ahí ve cómo esta autoridad es incapaz de llegar a todos los rincones de esas comunidades urbanas y necesita estar este fenómeno del paratránsito, del concesionado, con diferentes modelos, ¿no? El concesionado a una persona a través de un título particular, o el concesionado a una empresa con una estructura que aquí en México lleva 20 años y que no quiere decir que esté mal, pero falta como que un poquito más de atención de la autoridad. Entonces ahí ya damos el paso de cómo esta parte académica, cuando yo encuentro este libro, ¿no? Es así como una Biblia para mí de cómo vamos a pasar de la parte académica, articular una ciudad, no con el metro y el metrobús y el trolebús. Sí, justo porque de pronto los usuarios que nos siguen en redes sociales buscan a veces los sistemas de transporte, ¿no? Por ejemplo, recientemente el trolebús elevado de Chalco, que la gente yo vivo en el oriente del Estado de México, y la gente del oriente, la primera semana de operación, se quejó increíblemente de que debió de haber sido un metro, que debió de haber sido un proyecto de mayor inversión, pero justo inició la temporada de lluvias y nos salvó a todo mundo allá en la zona oriente, porque al ser elevado, justo atravesamos la zona de inundación de Zaragoza, ¿no? El fenómeno es muy interesante porque tiene diferentes vertientes, los detractores y los lovers, ¿no? Yo en ese momento me considero lover de todo lo que es transporte público, concesionado o articulado, y para la gente que nos ve,
no sé si tenga idea lo que cuesta un kilómetro de metro. Un kilómetro de metro cuesta alrededor de $20 millones sin tren. Solo el desarrollo de un espacio de túnel, ¿no? En el nivel más complejo, que es el profundo. Échale los costos de una estación y échale los costos del tren y los costos de operación. No hay sistema, no hay ciudad en el mundo que pueda tener una tarifa, así sea de 25 pesos, en recuperar en algún momento los millones y miles de millones que hizo para un metro. Y el metro se ve muy bonito, puede ser muy eficiente para todos los seguidores del metro. Por supuesto que es algo muy interesante, muy complejo, pero no quiere decir que sea financieramente rentable para una autoridad, ¿no? Es literal un comercial muy grande que hace la autoridad para complacer, para cubrir necesidades de la ciudad en largas distancias, y hay algunos lineamientos y políticas ahí de cuándo debe existir un metro. Del metro nos vamos digamos que al siguiente sistema, que son los trenes ligeros, ¿no? Y que también tienen cierta complicación. Y de los trenes ligeros vamos a tener estas derivaciones de los trolis o trolebuses o tranvías, en donde ya la inversión de una infraestructura se vuelve completamente ridículo. Algo que costaba 20 millones baja a 2 millones, no tiene comparación, aunque no puede ser tan masiva. O sea, imaginemos que un convoy de metro, cuando se tuvo el cierre de la línea 1, transportaba en un buen momento 1,000 personas. Entonces desahoga 1,000 personas y distribúyelas en camiones y troles, se vuelve complejo. Entonces, por cada tren del metro, ¿cuántos metrobuses requieres? ¿O cuántos trolebuses? ¿Articulados o sencillos? Se vuelve complejo, pero ahí es donde la demanda y las necesidades o los deseos de cómo se va a desplazar la gente tienen que ver, ¿no? Entonces, por ahí, a todos los entusiastas del metro, hay muchos canales de gente que le echa ganitas aquí en YouTube y te dice, ¿cuál sería el plan maestro del metro? El plan maestro del metro normalmente una autoridad planea para 20 años, pero el día de mañana las condiciones cambiaron, ¿no? No puedes seguir un plan de 20 años. O sea, este mito urbano de que si la línea 4 del metro es rentable o no, en ese momento tenía que desahogar la gente que llegaba del norte y de esas comunidades del Estado de México y acercarlas al centro. Desafortunadamente no funcionó por otras cuestiones y porque no está la línea 4 donde debería estar, pero ahí está. Y tomamos en cuenta que la línea 4 del metro es la que sigue a las 3 más importantes. Las que unen el oriente, ¿no? Con el poniente, que es la línea 1, en ese momento de Zaragoza a Tacubaya, después con las ampliaciones de Tacubaya Observatorio y de Zaragoza a Pantitlán. Luego la línea 2 del norte a sur, ¿no? Que en su momento era de Tacuba a Tasqueña y que literalmente parte a la ciudad en 2 sectores, ¿no? Y luego la línea 3, que es un trazo muy hermoso, que es literalmente Insurgentes, ¿no? Y también muy limitada en su momento porque era de La Raza a Zapata, ¿no? Más o menos por ahí. Con las ampliaciones de Zapata a CEU y de La Raza a Indios Verdes, la ciudad, su dinámica cambió, porque entonces puedes acercar a toda esta gente de los municipios. Todos los días la Ciudad de México importa, aunque se enoje la gente, las autoridades, toda la gente importa, todos los días importa 11 millones de ciudadanos del Estado de México. Yo soy uno de ellos. Sí, y la verdad es que sin un sistema articulado como metro, con Metrobús, sería imposible. ¿Y por qué? Porque las condiciones socioeconómicas de muchos municipios del Estado de México no te ofrecen lo que tú tienes aquí en la ciudad. Lo primero es tu trabajo, no está donde vives. Para el tema de movilidad, existen 3 o 4, dependiendo dónde estés parado, 3 o 4 necesidades o motivos de traslado. El primero de ellos son las necesidades básicas, ¿sí? La comida no llega a tu casa por magia. Obviamente ahorita tienes una aplicación donde aprietas un botón y la casa de Toño te manda un pozole o perdón por el comercial, o la cadena más grande de tacos te manda a tu pastor, ¿no? A tu casa. Pero no llegan solos, llegaron por una aplicación, un tema tecnológico y alguien en una moto, en una bici, hizo ese traslado. Entonces, esta necesidad básica de cómo lleno un mercado para que tu mamá pueda ir a ella y agarrar la lechuga fresca, fue que un productor en algún lugar de la República Mexicana levantó y cosechó esa lechuga, alguien la subió a un camión, porque la lechuga ahí donde se produjo no tiene ningún valor. Y entonces toma un precio cuando llega al centro comercial, ¿no? Al súper que está dentro del centro comercial fancy, ¿no? O al Super Express que está en la esquina de la Colonia Bonita,
o al mercado. Ahí sí la lechuga ya tiene un valor. Entonces, esta necesidad de cómo voy a trasladar los productos es la primera, ¿no? Que vamos a dejar a un ladito esta parte de cómo lleno el súper y cómo lleno el mercado y cómo mi mamá llenó la despensa de mi casa, porque a lo mejor se fue caminando o a lo mejor tuvo que tomar un taxi para ir al lugar donde va a cambiar los vales que le dieron a mi papá o usar su tarjeta del bienestar. O sea, eso significa una gran cantidad de vehículos en la vía, pero no les damos el mismo valor que si vemos un metrobús lleno o un trolebús bonito de reciente adquisición, porque es un camión de carga, ¿no? Que contamina. Pero si no, no tendríamos lo que tenemos literal en nuestra mesa. Sí. Dejamos eso de lado, entonces la primera necesidad tuya es el trabajo o la educación. Y entre el 40 y el 50% de los viajes, de los motivos de viaje, son ir a la escuela o ir al trabajo. Por eso te digo que son 3 o 4, dependiendo cómo los partes. ¿Por qué? Porque las oficinas de tu empresa no están en Nesa, no están en Iztapaluca, no están en Amecameca. Tengo que trasladarme a esta ciudad que se volvió centrificada. Todo estaba en un centro, ¿no? Ahora con la creación de estos desarrollos, de estos polos como Santa Fe y en algún momento Satélite, trataron de salirse, pero de todas maneras mucha gente que viene de Chalco necesita llegar a Santa Fe para ir a trabajar. Sí. Entonces vas a empezar a llenar la ciudad con todos estos viajes de la gente que quiere llegar a trabajar y a estudiar. Después el siguiente es otro de los temas más importantes, que es la salud. Entonces resulta que hay gente en algunas entidades o en algunos municipios del estado de México que no tienen un hospital de especialización. Entonces todos los días se tienen que trasladar a su clínica del servicio de seguridad social que les corresponda, ¿no? Ya sea el de los trabajadores al servicio del estado o el de los trabajadores de manera particular, porque tienes que llegar a tu clínica. E igual esa clínica funciona porque los doctores, las enfermeras se trasladaron de donde viven. Para ellos su motivo no fue la salud, fue su trabajo. Sí. Y para los chicos que están estudiando medicina o enfermería necesitaron trasladarse desde Tecámac al hospital, por lo menos en La Raza, ¿no? Sí. Entonces todo esto empieza a generar una infinidad de millones de viajes. Entonces ahí tenemos 2 o 3, el que quieras: trabajo, educación y salud. Y luego viene uno no menos importante, que es vital para el desarrollo de las personas, que es el ocio y el esparcimiento. Sí. Y de repente vas a tener saturado un corredor como lo es el del Foro, ¿no? En donde está el Palacio de los Deportes, un estadio de béisbol, un recinto para conciertos, y te mueves miles de personas en un tiempo muy confinado, porque a las 8 de la noche tiene que estar lleno el auditorio, ¿no? Y generas un montón de desplazamientos. Entonces, ustedes véanlo a la hora de la salida. Sales a la 1 de la mañana porque Vicente no deja de cantar hasta que dejes de aplaudir y, sí. No sé, Lady Gaga o los Rolling Stones no se van a ir a las 12 de la noche porque traen mucha cuerda. Sí. Pero a las 12 de la noche te cerraron el metro. Sí. Y la autoridad, un poco insensible a las necesidades de los usuarios, dice: a las 12 se cerró el metro de Velódromo y el metro Puebla. Y entonces cualquier entusiasta llega y se para con un carro particular y te dice 100 pesos a Santa Fe y me los va a dar. Este fenómeno del transporte es tan curioso que cuando se inunda Pantitlán hay unos chicos que agarran una dovela. Para los que no conocen qué es una dovela, es uno de estos elementos de confinamiento de carriles y de obras de plástico, normalmente naranjas, como una pieza de bloque en tamaño real, y esas dovelas sirven para confinar. Entonces unos chicos entusiastas, unos niños, se arremangan el pantalón, se quitan los zapatos y empiezan a mover la dovela en los pasillos inundados de Pantitlán para trasladar a la persona de este pasillo al otro. Y en un momento empiezan a cobrar 5 pesos. Parece risa, pero lo pueden buscar en YouTube y está documentado por los sistemas de noticias de cómo los niños en una inundación en el metro Pantitlán atienden este fenómeno del transporte, la necesidad de cruzar aquí, a donde tú estás, por 5 pesos. 10 minutos después, cuando se acercan al chico, el reportero le dice: oye, ya me dijeron que ya no cobras 5, que cobras 10. Dijo: pues claro, ya me cansé y ya hay más gente.